Bienvenidos a otra emisión de nuestro canal La Voz Reformada. Continuamos con nuestro estudio de los Salmos y hoy vamos a estudiar la profundidad teológica del Salmo número 11. Quédate, acompáñame y juntos vamos a disfrutar de las maravillas de la palabra de Dios. Imaginen por un momento que están dentro de un gran edificio y de repente el suelo comienza a agrietarse. No es un fallo superficial, es una evidencia empírica de que los cimientos están cediendo. Esta es la analogía que define la atmósfera del Salmo 11. David se enfrenta a una voz de pánico que utiliza un argumento de urgencia. Huye, escapa al monte como un ave. La premisa de sus asesores es demoledora. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hoy, al observar la erosión de nuestras instituciones y valores, la razón humana tiende a inducir la misma conclusión. Si lo que nos sostenía se hace pedazo, el único camino lógico es la huida o el desespero. Sin embargo, mientras el pánico se enfoca en las grietas de la tierra, David suplica un juicio cabal y levanta la mirada. El versículo 4 representa uno de los giros más majestuosos de las Escrituras. David no incurre en la falacia de la negación. Él no ignora que los fundamentos tiemblen, sino que presenta un argumento de jerarquía. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene su trono en los cielos. Mientras que los fundamentos terrenales son variables y finitos, el trono de Dios es una constante absoluta. La lógica de David es contundente. No importa cuán violento sea el caos en el plano inferior, no tiene poder para alterar la paz y la soberanía del plano superior. Hoy venimos a realizar una autopsia de las ruinas del mundo, sino a contemplar la causa de nuestra estabilidad. Vamos a descubrir que nuestro Dios no se ve afectado por la contingencia de la historia. Él es juez cuyos párpados examinan todo con precisión judicial. El propósito de este estudio es aplicar una conclusión racional de nuestra fe. Prepárense para transformar el miedo en asombro. Cuando descubrimos quién ocupa el trono, entendemos que la fuerza del justo no depende de la solidez del suelo que pisa, sino de la fidelidad del juez que lo sostiene. Dice este precioso salmo. Salmo 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Por qué aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre sus cuerdas para asetear en oculto a los rectos de corazón? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba el justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece.
Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Nos hallamos ante un David acorralado, no solo por los enemigos externos que entesan su arco en la penumbra, sino por el consejo pragmático y pusilánime de sus propios allegados. La atmósfera está cargada de un pesimismo existencial. Huye al monte como ave. Es el grito del naturalismo que, al ver los fundamentos sociales y morales desmoronarse, solo haya refugio en la huida geográfica. En la tesis teológica podemos decir que este salmo no es una onda a la valentía humana, sino una declaración de la trascendencia y el señorío del Señor. El conflicto central no es entre David y sus enemigos, sino entre la autonomía del miedo y la heteronomía de la fe. La tesis es monergística. La seguridad del creyente no descansa en la estabilidad de las instituciones terrenales, sino en el decreto inmutable de aquel cuyo trono está en los cielos. Este salmo se encuentra su foco doctrinal en el capítulo 5 de la Confesión de Fe de 1689 de la Divina Providencia, que afirma que Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinito, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. En la exégesis podemos ver que este salmo se estructura en una antítesis dialéctica. El primer versículo vemos una proposición de la fe. En Jehová he confiado. En el versículo del 1b al 3 vemos la objeción del miedo. Huye. Razón circunstancial. ¿Por qué aquí los malos? Vemos una pregunta retórica de desesperanza. Si fueran destruidos los fundamentos, la respuesta teocéntrica la vemos en el del 4 al 7. Localización ontológica. Jehová está en su santo templo. Vemos la actividad divina. Sus ojos ven, prueban. Vemos el veredicto judicial. Sobre los malos lloverá. Vemos la promesa final. El que es recto verá su rostro. En los exámenes de los algunos términos, podemos ver, por ejemplo, el término chasiti, del verbo chasat. No es una mera opinión, es el acto de buscar refugio bajo la sala soberana de la soberanía divina. Es un perfecto que denota una acción completa, permanente. Hasatot significa los cimientos o los fundamentos. En el contexto del Salmo se refiere a las bases del orden social, la justicia, la ley. Cuando la depravación total corroe estos cimientos, la mente natural concluye que todo está perdido. Vemos el término yachaset, del término chaza, implica una mirada penetrante, una visión profética judicial. No es una observación pasiva, es la mirada del juez que escudriña los corazones y los riñones, según la antropología bíblica, para referirse a la voluntad y los efectos. En la historia de la redención, vemos que este salmo apunta tipológicamente a Cristo.
el justo por excelencia, quien fue rodeado por los malos, que entesaron su arco contra él en la oscuridad de Getsemaní y el Calvario, mientras los hombres les decían, sálvate a ti mismo, el equivalente a ahora al salmo huye al monte. Cristo confió en el templo celestial. Él es el fundamento, el chatot, que aunque los hombres intentaron destruir, Dios levantó como la piedra angular. Nuestra unión mística con Él nos permite decir, en Jehová he confiado. En el bosquejo homilético lo hemos dividido de la siguiente manera. Del 1 al 3, el refugio de la fe frente a la sugerencia del miedo. El versículo 4, la geografía de la soberanía, el trono en el cielo. El tercer punto hemos titulado el veredicto del juez y la esperanza del recto, de los versículos del 5 al 7. Para comenzar el desarrollo del bosquejo, vemos en primer lugar el refugio de la fe frente a la sugerencia del miedo. La confesión inicial como ancla de David. David comienza con una declaración perfecta. En Jehová he confiado. No es un deseo piadoso, sino es una realidad. Mientras que sus consejeros miran el peligro, David mira el decreto. Esta confianza es el presupuesto de su existencia. Sin ella, el ave, es decir, el alma, no tiene dónde posarse. Vemos aquí también el análisis del peligro real, la malicia del impío. El texto no minimiza el mal. Los impíos entesan su arco y preparan saeta en la oscuridad. Esto describe la depravación total en acción. El pecado es calculado, violento y busca destruir al recto de corazón. Aquí vemos algo importante que tenemos que resaltar. La persecución no es accidental, es el odio sempiterno de la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente. El odio sempiterno de la simiente de la serpiente, repito, el odio de la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. La crisis de los fundamentos, dice, aquí el versículo 3 plantea la pregunta crucial. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Aquí los fundamentos representan la justicia civil, la ley, el orden moral de la sociedad. Cuando el monergismo de la gracia no gobierna la esfera pública, los fundamentos ceden. La tentación del justo es el pánico o es el activismo carnal. Sin embargo, cuando los cimientos de la tierra parecen disolverse bajo nuestros pies, la fe reformada nos llama a mirar hacia abajo. No nos llama a mirar hacia abajo con desesperación, sino que la fe reformada nos hace mirar hacia arriba con adoración, reconociendo que la estabilidad de la iglesia no depende de la política de los hombres, sino de la geografía del cielo. Entonces vemos en este punto la geografía de la soberanía, el trono en el cielo. Jehová está en su templo. Este es el correctivo teológico del caos terrenal. Dios no ha sido desalojado. Su Hécal
es decir, el templo, habla de su santidad y su quise, su trono, habla de su gobierno. Si los fundamentos de la tierra son destruidos, los del cielo permanecen inalterables. Dios es soberano sobre la crisis y no es un sobreviviente de ella. Vemos aquí también que el texto afirma que sus ojos ven y sus párpados prueban a los hijos de los hombres. Esta es la omnisciencia judicial. Dios no es un observador pasivo. Él está procesando evidencia. Mientras el impío actúa en la oscuridad, que el versículo 2, Dios lo ve todo a plena luz de su santidad. Nada escapa al escudriño del juez de toda la tierra. Esta mirada divina no es solo una recopilación de información, es el preámbulo de una sentencia ejecutoria. La observación de Dios conduce inevitablemente a la distinción final entre el trigo y la cizaña, entre el objeto de su disciplina y el objeto de su ira. Vemos ahora también el veredicto del juez y la esperanza del recto. Dice el versículo 5, dice que Jehová prueba al justo. Aquí la palabra es yicán, que sugiere la prueba del metal precioso que el crisol. Para el redimido, las crisis de los fundamentos destruidos no son señales de abandono divino, sino medios de santificación providencial. Dios nos prueba para purificar nuestra fe, no para consumir nuestra esperanza. Vemos aquí también la retribución del impío, la copa de su juicio. En contraste, el alma de Dios aborrece, Seneac, al que ama la violencia. La justicia retributiva es segura. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre. Esta es la porción de su cáliz, Menat Kosán. Como enseña nuestra confesión de 1689, en el capítulo 32, hay un juicio final sobre la justicia, donde la justicia de Dios será vindicada contra toda rebelión no arrepentida. Ahora llegamos a la visión bendita, el deleite en la justicia. El Salmo culmina con la mayor de las promesas. El que es recto verá su rostro. Yasasu Panam. Esta es la meta de nuestra redención y la esencia de nuestra unión mística con Cristo. Mientras el impío huye de la presencia de Dios, el justo encuentra en ella su máximo bien. Ver el rostro de Dios es poseer plenitud de gozo, una realidad que comienza ahora por la fe y se consumirá en la gloria. En la aplicación práctica vemos que este salmo nos confronta, donde reside su confianza. Y yo te pregunto, ¿dónde reside tu confianza cuando las noticias informan sobre el colapso de la moralidad o de la economía? Si tu primer impulso es, en la angustia, huir al monte, estás negando en la práctica la doctrina de la providencia. Tu pragmatismo es una forma de ateísmo funcional. Pero para el creyente, la unión que está unido místicamente con Cristo, el hecho de que Dios pruebe al justo es una fuente de paz. No eres probado para ver si caerás, sino para que la escoria sea removida y la gracia de Dios
sea manifestada. Tu preservación está asegurada porque el juez es tu Padre. Y este salmo nos guía hacia la santidad. La ética del Salmo 11 es una de rectitud persistente, porque Jehová es justo y ama la justicia. La santificación no es un legalismo, no es cumplir y cumplir con esto y cumplir con esto, sino es la imitación del carácter de aquel cuyo rostro anhelamos ver. En la sección apologética, este salmo presupone que existe una justicia objetiva fundada en el carácter de Dios, no en el consenso social. También nos ayuda contra el relativismo posmoderno. El Salmo 11 afirma que hay justos e impíos, categorías ontológicas definidas por Dios mismo. Podemos defender también la fe frente a la crítica de que un Dios de amor no puede llover fuego y azufre sobre el impío. El teólogo reformado responde que la justicia es una perfección de Dios tan necesaria como su amor. Negar el juicio del versículo 6 es negar la santidad de Dios y por ende invalidar la necesidad de la cruz. Terminamos diciendo que aunque los cimientos de la civilización se deshagan, el trono de Dios permanece firme. Nuestra paz no depende de la ausencia de conflicto, sino de la presencia del soberano en nuestras vidas. Oremos. Oh Dios eterno, cuyo trono es inamovible en los cielos. Te confesamos que a menudo nuestros corazones se agitan ante el arco de los impíos y el colapso de los fundamentos de este mundo. Perdona nuestra incredulidad. Concédenos la gracia de refugiarnos solo en ti, que al escudriñarnos con tu mirada santa, halles en nosotros la justicia de tu Hijo, y que nuestra mayor esperanza sea al fin contemplar tu rostro con rectitud. Por Jesucristo, nuestro amigo y soberano juez, lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Que Dios te bendiga y gracias por haber estado conmigo en esta nueva edición de La Voz Reformada hoy. Sigue en contacto con nuestro canal, por favor, suscríbete para que cuando llegue un nuevo estudio te sea comunicado y no te puedas perder ningún estudio. Que Dios te bendiga.